Saludos, queridos patitos. Estamos con el doctor Mariano López de Miguel. Y aprovechando, tenemos una circunstancia bastante especial, como es haber superado la barrera de 2.400 suscriptores, con lo cual este será el conversatorio celebración de tal momento tan bonito, y con una propuesta precisamente del querido amigo hablando de Chipre. El día 20 de julio de 1974, hace 50 años, hubo una efeméride bastante triste y luctuosa para el pueblo de Chipre y que evidentemente requiere memoria. Por tanto, bienvenido y agradecido por este elemento de posibilidad de recordar ese momento en la historia. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias a ti. Y desde luego, bueno, a tenor del otro día cuando hablamos de todo lo relativo a Timor-Leste, la descolonización, pues me vino a la cabeza que el 20 de julio efectivamente se cumplían 50 años de un triste suceso que sigue presente, ¿no? Como es la partición de Chipre en dos comunidades antagónicas, a pesar de que convivieron durante muchísimos años durante el protectorado, básicamente británico de Chipre, como era la turca y la griega, pero que, bueno, que una de ellas optaba por la enosis, la grecoparlante, o grecochipriota con Grecia, valga la redundancia, mientras que se buscaba una solución de dos estados independientes por la parte turca mediante lo que se llama el Taksim, ¿no? Dentro de la ideología política, muy a raíz de los 6 principios republicanos que estableció Mustafa Kemal Atatürk en 1923 con la creación de la República Turquía y la abolición del califato. Hemos de decir que, bueno, yo hace tiempo, cuando hablábamos también del libro de Sir John Keegan, que no me acordaba el nombre el otro día, de Guerras Futuras, también se marcaba Chipre como un posible foco de conflicto. Y hemos visto que las heridas siguen abiertas, incluso pues 20 años después de la extensión de una parte de la isla a la Unión Europea, ¿no? En 2004, ese famoso 2004 de la gran ampliación, Chipre también, junto con otra isla como la de Malta, entra a la Unión Europea. Y también me parece que está dentro de la eurozona. Pero no por ello el referéndum que se intentó llevar a cabo de integración, que establecía un presidente, creo que era de grecochipriota, vicepresidente turcochipriota o presidente grecochipriota, primer ministro turcochipriota, más o menos ese era el esquema, se pudo llevar a cabo, ¿no? Hubo una especie de abstención muy alta, asimismo del boicot por parte de la población grecoparlante o griega étnica, y no se pudo llevar a cabo. Y desde luego los conflictos olvidados, junto con esa partición de Corea, con esa creación de Sudán del Norte y Sudán del Sur, también tenemos un norte y sur aquí, como es la República Turca Norte de Chipre y la República de Chipre, ¿no? Yo adelanto que de ese referéndum del plan Annan, del plan de Kofi Annan, si hubiera sido greco-chipriota, también hubiera votado no. Y si hubiera sido turco-chipriota, evidentemente habría votado que sí. La historia es larga y es prolija, y ya llegaremos a ese punto, porque evidentemente podríamos hacer como capas de cebolla en las proximidades a 1974 y lo que viene en los 50 años siguientes, respecto de lo que sucedió, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, que sí, es importante, cuando la respuesta a esa derrota otomana fue la conquista de Chipre, precisamente. Lo cual fue un elemento bien interesante porque la comparativa del sultán, lo mismo que dijo aquello Felipe II de no he mandado a mis barcos a luchar contra los elementos, respecto de esa llamada fidelísima armada o armada invencible. El año siguiente los británicos perdieron el doble, las costas coruñesas y el Cantábrico, o sea que como son muy de hacer estas cosas, lo ocultaron. Sus derrotas las ocultan, la de los demás las ponen en películas, series, libros. Esto es maravilloso y no aprendemos. No se aprende. Pero ciertamente, dijo el sultán otomano, lo de Lepanto es como un afeitado. Te dan un afeitado y ya está. Bueno, te quitan la flota, bueno, pues ya haremos otra con los barcos a través de cortar árboles, ir haciendo. Pero lo de quitarle a los cristianos Chipre, eso es como cortarles un brazo. Y era así, por la guerra veneciana otomana, una de las guerras más cruentas de la época moderna, en la cual se establece pues esa especie de mini sultanato en la isla de Chipre, que posteriormente los otomanos pierden, básicamente a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos ven que el sultán opta por las potencias centrales y dice, no, pues a los turcos hay que tirarles también de las orejas
y hay que hacer una cosa, que es que todo lo que habían, reclamado en los Balcanes, lo pierden. Todo lo que habían reclamado en Asia Menor, lo pierden. Pero sobre todo y ante todo lo que podía ser la costa de los piratas y también asimismo Chipre, que no deja de ser una isla muy pequeñita, pero un punto estratégico del Mediterráneo, junto con Malta, como he dicho anteriormente, sobre todo por la llegada de inmigrantes del Levante hasta lo que puede ser Europa, etcétera, pues pasa a ser primero una colonia y luego un protectorado que se establece hasta, creo que la independencia, si no me equivoco, es 1960, de facto la plena en el 61, ¿no? 59-60. 59-60, perdón. Sí. Es muy interesante porque citaba a los británicos, no sin ningún tipo de adversión, pero es que tienen presencia allí. Luego en el libro de Leon Uris, Éxodo, que tiene una primera parte relativa a Chipre, cuando se van preparando la situación para poder acabar llegando los barcos con gente de la supervivencia, de la SOA, dicen, ojo, que si pudiéramos elegir, dice un chipriota que es el que hace negocios con el personaje protagonista, si pudiéramos elegir, sin duda alguna, los británicos son los mejores padrinos del mundo en el ámbito colonial. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué queremos tener un patrón de estos como potencia colonial? Evidentemente los británicos con Lord Byron 1830 se pusieron bastante romanticones con el tema de Grecia, sobre todo teniendo en cuenta de que su propio relato se establece la idea de que ellos provienen del Imperio Romano, de que ellos son los herederos del Imperio Romano. Luego los norteamericanos estadounidenses tomarán esta idea de cómo a partir del Reino Unido y de toda esta situación ellos son los auténticos herederos, sí, lo cual es una mentalidad bastante curiosa, que bueno, como es un imperio y fue grande, pues tenemos que ser herederos de ellos, no los españoles, no los italianos, no los portugueses, no, los británicos, bueno, fantástico. Pero sí, en esa independencia del Imperio Otomano, después de haber estado en el Imperio Otomano incluso en Viena 2 veces, pues vamos, que todos los Balcanes, controlando, era el hombre enfermo de Europa. Europa, efectivamente. Y al final acabaron perdiendo territorios hasta la segunda época de la Segunda Guerra de Balcánica, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y ciertamente fue el epítome de la locura cuando el sultán se le ocurrió decir, ¿cómo justificamos el hecho de unirnos a las potencias centrales? Ya lo sé, el Kaiser es heredero en línea materna del profeta Muhammad. Fantástico. Con lo cual estaba todo alineado para que acabaran perdiendo. Esa especie de lineaje patrilineal hacia el profeta me pareció curiosa, era como la que hizo Saddam Hussein hacia el profeta, sí, una cosa bastante curiosa, ¿no? Y que luego tuvieron que elegir cuando se cayó el Imperio Otomano, o tratamos de revivirlo de alguna manera, o nos reasignamos como Turquía, como la patria de los turcos, y no un elemento multinacional, sino étnicamente unido. Pero ahí se encontraron con las designaciones de la Sociedad de Naciones y el hecho de que había territorios que estaban en principio para diversos países, empezando por Esmirna, para Grecia, el tema de Constantinopla, y hay esa guerra que será desencadenante de muchas cosas en el siglo XX, terminando en 1974 con el tema de Chipre, como una de esas consecuencias, ramificaciones. Tenemos primero lo que es el Tratado de Sèvres, el de agosto de 1920, luego tenemos el de Lausana y tenemos un héroe que luego se aplica para la sociedad turca, ¿no? Mientras que lo que es la sociedad greco-chipriota tiene, como he dicho anteriormente, el concepto de enosis, no dejamos de ser griegos, esta patria que viene desde época helenística, la época de mayor esplendor recordemos lo que era el nombre de Grecia, bueno, Reino de las Hélades. Luego ya, posteriormente, cuando se abole la monarquía, democracia helénica. El helenismo está muy presente en el ADN y la idiosincrasia griega. Máximo cuando se ve ahí lo que es la titularidad del país, ¿no? En el caso de Chipre, pues sí, se hablaba. Hay dos bloques antagónicos. Está el bloque, como dije anteriormente, de la enosis. Es cuando también, a partir de los años 50, aunque llegaremos luego, surge también el grupo de combatientes por libertad chipriotas, el EOK, por Nikos Samson como mayor, digamos, figura.
Y también luego está un arzobispo como es Macarios, que intenta hacer una especie de, digamos, de ser displicente con los turcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también a los turcos herederos de la ruptura con el pasado otomano, quieren romper con el otomanismo, que ellos se consideran europeos, a pesar de que solo un 10%, 15% del país está en Europa, quieren aplicar los principios del kemalismo, de los 6 principios de republicanismo, ley, patria, neutralidad, unidad territorial y sobre todo y ante todo allí, bueno, muy similar a lo que luego hace en una época distinta pero también con una brutalidad también bastante potente, Slobodan Milosevic con aquello de que donde hay un ciudadano X de tal etnia es esa patria. Pero lo mismo pasa bajo los turcos de Chipre de diferente manera también. Aquí se podrían bueno, pues ese ideario también lo coge Gamsajurdia en Georgia, etcétera, ¿no? De la patria no es solo un ente territorial, es donde está el alma de la nación. Por una parte puede ser una ciudad donde ocurriese un acontecimiento histórico generalmente bastante traumático, como puede ser una derrota. En el caso de lo que es Turquía, bien podía ser pues en la propia Constantinopla cuando cae en manos de los aliados, posteriormente Estambul. Pero en el caso de Chipre es la caída de Nicosia, Lefkosia, pues ante los británicos entre 1917 y 18, ¿no? Todo ello hace que haya un caldo de cultivo y que en un principio lo que es la unidad, digamos, no ideológica, pero sí territorial, entre greco-chipriotas y turco-chipriotas sea un hecho. Otra cosa es que posteriormente, por lo que es los idearios de Mexatas en Grecia, el ideario de Ataturk en Turquía, si no me equivoco, pues hagan que, junto con lo que es la administración colonial británica, que vuelva a hacer un divide y vencerás, como hizo en Palestina, Israel, como hizo también en la India, lleven de estos polvos estos lodos. Efectivamente, el triángulo, turcos, griegos, británicos, es tan importante que creo que de la parte de Rodas tenía cierta relación el duque de Edimburgo, el marido de la difunta Isabel II, y por tanto Grecia tiene mucha relación con el Imperio Británico en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Creta fue importante en la Segunda Guerra Mundial, el tema de los paracaidistas alemanes, el mal desempeño de neozelandeses y británicos. Y claro, todo esto tiene que ver con el dominio de las islas del Egeo, de la zona del Mediterráneo Oriental, en una situación que, por decir la parte de los turcos, tiene una situación bastante curiosa porque reclaman el hecho de que no hubo una declaración clara respecto de la titularidad de ninguna de las islas del Egeo, ni de Creta ni Chipre, en tanto en cuanto se dejó al albur de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las islas de Docaneso se dieron a Italia como premio de consolación, algunas se dieron a Grecia porque estaban ahí al lado. Creta pues tuvo esa situación en la Segunda Guerra Mundial, y como la situación quedó mal para Italia en la Segunda Guerra Mundial, pues dijeron, bueno, pues lo damos todo a Grecia porque son simpáticos y majos, y además están en 2 guerras civiles, así que bueno, habrá que darles una chuche para que estén ahí tranquilitos. Pero que ciertamente esa guerra internacional turco-griega que supuso, como ya comentamos, el ejemplo lamentable para el intercambio poblacional en el ámbito de India y Pakistán, lo cual es interesante hasta qué punto estas visiones bastante racionalistas, pero que cuando uno entra a que son seres humanos, que tienen sufrimientos, intereses, particularidades, es que eran gente, sí, étnicamente turca en Grecia, pero que tenían costumbres griegas, completamente griegas. Todo, la idiosincrasia, salvo la etnicidad, eran griegos completamente, y le pasaba lo mismo a estos griegos que estaban en Turquía, que eran étnicamente griegos, sí, pero todo era arraigados y completamente integrados, con lo cual cuando se produce ese desarraigo, porque a ver, usted es griego, sí, porque mi padre y mi abuelo, vale, usted se va para Grecia. En Grecia eran unos alienígenas, y al revés, eran completamente extemporáneos porque no tenían relación más allá del ADN o ancestros. Un acento muy fuerte, no todos ellos hablaban griego, eso es cierto. Con lo cual fue un choque tremendo. Sí, fue, y no solo terrible, sino que básicamente has dicho Rodas, y Rodas fue terrible todo el traspase de población que hubo.
pero es que Creta se vació. Creta se vació por completo. Se vació por completo y no se llegó a clasificar en aquella época como limpieza étnica, ¿no? Pero es muy similar también a los pogromos que hubo en Estambul contra griegos ya entrados los años 50. Sí, es que en ese momento no estaba de moda el término. ¿Perdón? Que no estaba de moda el término. No estaba de moda. No, y no solo eso, sino que lo que has dicho también es muy interesante del tema de que son alienígenas. Pues efectivamente, eso hemos visto. Pues fíjate, he hablado muchas veces con gente de ONGs, con el término, no solo con desplazamientos forzosos de población, sino ya propios refugiados, ¿no? Principalmente en la zona balcánica, en Serbia, Hungría, eran pues sirios, iraquíes y muchos afganos. Y lo que se encontraban al llegar a Belgrado, esta pobre gente, era también que seguía viendo serbio-kosovares o serbo-kosovares que, como no hablaban serbio, solo se habían educado en albanés, a pesar de ser de religión ortodoxa, a pesar de ser completamente de etnia serbia, así clasificarlo, eran vistos como aliens y vivían en chabolas o en slums. No deja de ser interesante por lo que estás comentando, sí. Y que alguien que quiera resolver el asunto actualmente, que está bastante enquistado y es difícil ya conseguir algún avance, salvo que haya pérdidas por las dos partes, o por las cuatro, porque están las dos partes en Chipre y los dos padrinos, Grecia y Turquía, pero que ciertamente en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en la que tanto Turquía como Grecia tuvieron que lidiar con los rescoldos de las guerras civiles, Guerra Fría, la Unión Soviética tratando de presionar para que se movieran para su sector, para el sector soviético de alguna manera, y abandonaran a Occidente, a pesar de que en el 55 entran ambos en la OTAN. En ese interregno en el que ciertamente los griegos pensaban en la enosis, luego, después de lo que sucedió en 1959-60, viene el golpe de los coroneles, que si no recuerdo mal fue en 1964, con lo cual una dictadura militar en Grecia, que no se abandonó hasta prácticamente una década después, cuando acaban echando a Constantino, el rey de Grecia, por haber tenido una convivencia como por ejemplo la del señor Alfonso XIII con el señor Miguel Primo de Rivera, y ese tipo de elementos, o Víctor Manuel II con Mussolini. Sí. Estas cosas el pueblo las entiende a la primera y, oye, que este se ha enfrentado a este, no, ha convivido tranquilamente. Entonces este está pringado de alguna manera, con lo cual les metemos en paquete, en pack completo. Y no hace falta ni eso, no hace falta ser protagonista. La rendición de Leopoldo III, creo que era el rey de Bélgica, que cuando vuelve no se hace referéndum, pero hay un referéndum para que siga o no siga. Evidentemente sigue, pero hay tal huelga general en Bruselas que le dicen el Parlamento abdica o esto se va al garete. Sí, está la abdicación del mes de mayo de Italia, que no consiguieron ni lavarle la cara, república y ya está. Con lo cual estas cosas existen respecto de la percepción del pueblo, el pueblo al fin y al cabo es soberano. Cuando se produce la independencia, habían estos temas encima de la mesa, pero fundamentalmente había dos. Era o partición, entre una mitad al norte turca y otra mitad al sur griega. El Taksim, exactamente. O el tema de la enosis, la unificación con Grecia. Y llegaron los británicos, le llevaron a los turcos y a los griegos a una reunión muy lejos de allí, y hicieron una tercera opción, la independencia. Ustedes se independizan y una comunidad binacional, que es lo que se intenta durante 14 años. Una comunidad dual, exactamente, la república dual. Que tenía de presidente a un griego, vicepresidente a un turco, y establecía que hubiera 30 representantes en la Cámara Legislativa de turcos y 70 de griegos. Es decir, que ya se intentó esa idea confederal en el marco de la República de Chipre, como un ente birregional. Unificado, exactamente, pero binacional. ¿Qué pasó realmente? Que estaban los temas también muy presentes de aquella época, y esto es una opinión personal, pero claro, lógicamente las particiones. India-Pakistán, posteriormente también Bangladesh, Israel o Palestina-Israel, y posteriormente también pues casos como se dieron la descolonización, y sobre todo pues podemos ver los sucesos que ocurrieron en
Tanganica, Zanzíbar, etcétera, ¿no? Tanzania, etcétera. Con una limpieza étnica de árabes, por ejemplo, con la isla del sultán de Zanzíbar, muy brutal. Se temía que eso pudiese llegar a pasar en el propio Chipre porque la Constitución, que constaba de no tantos artículos, eran unos 90, durante los 3 primeros años fue imposible de aplicar. Con 3 años, quiero decir, después de la inmediata independencia. Sí, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue el tema del Alto Volta, luego lo que luego sería Zimbabue, Rodesia, todos estos lugares que intentaron establecer unas repúblicas blancas, un poco a semejanza del Zimbabue, Rodesia en el 64, hace 60 años justo, sí, que también daría para hablar. Con Ian Smith, luego también todo el tema de lo que era la Sudáfrica ya, República de Sudáfrica bajo el apartheid, que dura pues exactamente casi 50 años, ¿no? Pero en el caso y creo que lo leí también en el libro de Keegan. Sí, en el caso de Rodesia intentaron hacer una independencia que no fue reconocida por nadie. Y luego, al de unos años, fue reconocido una independencia real, que ahí estaba Mugabe, donde ya sí... A ver, Muzorewa, el sacerdote, sí, y Ian Smith como posible primer ministro, pero que luego se exilia, me parece que fue en Sudáfrica o en Reino Unido. Sí, ¿no? Que estas cosas estaban en el ambiente y claro, que hay un elemento que sí es real, que es que había, si ponemos la isla, había unos elementos más habitualmente se puede significar el hecho de que eran 80% griegos y 20% turcos, más o menos, en porcentaje, pero evidentemente en la configuración territorial había una mancha más o menos de color azul, si decimos los griegos por la bandera de Grecia color azul. Si ponemos rojo, había unas comunidades que estaban más o menos diseminadas, y la presión en esos años, empezando por esos 3 años de imposibilidad de aplicación constitucional, fue una presión para ir atomizando esos núcleos e ir coagulándolos. Ellos evidentemente tratan de buscar seguridad e ir reduciendo el control territorial donde esos núcleos de población turca estuvieran presentes. Por eso pueden llegar a pensar que el 74 no es una invasión, sino una liberación. Exactamente. Muchos los turcos lo consideran así. Otra cosa es que encima estamos hablando de que mientras que Turquía ya había sufrido 2 golpes de Estado, y no me acuerdo si en aquella época estaba bajo gobierno civil, pero con control militar, tipo la última parte de lo que fue tras el golpe de Estado del 80 con Kenan Evren, que luego llega de presidente Turgut Özal. En el caso de Grecia directamente estamos hablando de un golpe de Estado que lleva a los coroneles, ¿no? Tenemos a lo que era el general en la sombra, que era Ioannidis, que por cierto murió en la cárcel ya con los canarios, no se le permitió salir por alta traición, y Gigikis, que era el jefe del ejército, y luego obviamente el hombre del territorio, que era Nikos Samson, ¿no? Estamos hablando también de que es el único país en el que un sacerdote, un clérigo, mediante elecciones democráticas llega al poder, el arzobispo Macarios III. Una persona encima muy vilipendiada, pero que intentó hacer todo lo que tenía en su mano por una paz justa y que se evitase la violencia intracomunitaria para llegar a una especie, vamos a decir, de paz augusta. Él sabía perfectamente que esos 2 caminos eran casi inexpugnables. Estoy hablando de la Enosis o el Taksim. Sí. Pero quería llegar a un referéndum para ver cómo se podía evitar el derramamiento de sangre. No fue posible por el golpe de Estado exactamente antes de la operación Atila, fueron 5 o 10 días antes, ¿no? Lo que fue el golpe de Estado de la EOK. Sí, y que hay 3 elementos que no he mencionado antes con el asunto del pacto independentista, y es que, 1, el Reino Unido se reservaba unos territorios para unas bases que siguen estando ahí. Sí. Y para Grecia y para Turquía, en caso de, así, etéreamente, en caso de necesidad especial, podían intervenir. Claro, estaba un poco, igual el español medio lo entenderá, el artículo 8 de la Constitución española dice que en caso de el ejército es el garante de la unidad de la patria. Bueno, pues claro, en estas cosas está un poco ¿cuándo se pone en peligro la patria? Claro, si ponemos, por ejemplo, la guerra de los de aquellos bichitos en el ámbito de la Primera Guerra Mundial en Australia, que incluso le ganaron la guerra a los ejércitos de Australia, pues eso igual se podría pensar, esto es una cláusula específica que podría utilizarse.
para la soberanía. Sobre todo los agricultores australianos dijeron, es que necesitamos que todos estos muchachos animales nos desaparezcan porque nos están destrozando los cultivos. Claro, son elementos que igual la butad, alguien se reirá de lo que he dicho, pero es tan amplio, puede servir para algo muy concreto, que viene alguien y te invade, o una revolución, una revuelta, un cambio constitucional, un cambio de ley, una presión para que una comunidad se vaya de un lado hacia otro. Por lo tanto, es un intangible que en 1974 lo aplicaron los turcos. Dijeron, está apuntado, podemos intervenir. Pues dice que sí, pues vamos para allá, y ocuparon el 35% norte de la isla de Chipre. Añadiendo que también es una cláusula que está en esa declaración de independencia, pero asimismo en la propia Constitución de la República de Turquía. A pesar de ser enmendada por Erdogan en el 2017-2018, nunca se ha atrevido a directamente cambiar lo de que el ejército es el garante de la neutralidad y sobre todo de la unidad del país. Recordemos lo que fue el golpe del 97, el golpe postmoderno contra Necmettin Erbakan, islamista, uno de los primeros islamistas que hubo en Turquía, pero también sobre todo en 2007 para que no llegase a la presidencia Abdullah Gül, lo que era el memorándum electrónico. Y luego posteriormente sí el golpe postmoderno palaciego de Erdogan. Pero sobre todo y ante todo, lo que era un temor, y eso salieron documentos de la OTAN, no sé quién era el secretario general de aquella, pero sí del alto mando de la OTAN diciendo: hay un posible escenario de desintegración en la isla y una violencia que puede alcanzar cotas de catástrofe humanitaria. No llegó a eso, pero es que aproximadamente creo que fueron 25.000 muertos, ¿no? Y estaban los turcos pensando que iba a haber una limpieza étnica inmediata, de muy poco, que de no haber intervenido Turquía hubiera habido definitivamente una enosis y habría sido la isla completamente griega. Vaciada de turcos. Sí, ese era el miedo o excusa para tratar de intervenir en ese 1974 con esa intervención con tan nefastas consecuencias. No solo eso, también Makarios es que estaba dentro, Chipre no estuvo en los países no alineados, pero sí que estuvo como observador. Makarios estaba optando porque necesitaba una especie de ayuda tanto de la ONU, de la ONU para Chipre, de 1973, el año anterior de lo que fue la invasión. En el 74 se implementan medidas para una posible alto el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo y ante todo también estaba recurriendo a Estados Unidos y a la par, a la URSS, no ya a la OTAN, a la URSS, para decir, aquí necesitamos llegar a un acuerdo tácito entre superpotencias. Porque recordemos una cosa, también no era el caso como Jordania, pero Chipre, en aquella época de total anarquía política, a pesar de que Makarios intentó establecer, como has dicho, una neutralidad total, se convirtió en refugio de militantes de la OLP, también de varios grupos, digamos, fundamentalistas de Oriente Medio, como algunos hermanos musulmanes, e incluso militantes maoístas que pretendían atentar en la URSS. Entonces, el caldo de cultivo para esto dio pie a que Makarios cayese en desprestigio y surgiese la EOK, que era realmente una especie de splinter o, digamos, de apéndice de lo que era la dictadura de los coroneles, de un modo mucho más, digamos, virulento, mucho más etnicista y, obviamente, tan de extrema derecha que se salía del mapa, ¿no? Recordemos que a Samson se le acusó por parte de los propios coroneles de ser excesivamente violento contra la población turca. Algo que me recuerda a lo que fue la guerra en Bosnia, cuando Milosevic dio el toque a los paramilitares serbios, ¿no? Y que es interesante recordarlo. Chipre era un país bucólico pastoril basado en la agricultura, un país pobre. Vamos, que no había un interés geopolítico y geoestratégico, atrasado tecnológicamente, cosa que pasa como respecto a Libia. El general Rommel le habría gustado mucho saber que en sus aposentos estaba lo que necesitaba y estaban buscando ir para el Cáucaso, estaba debajo, ¿no? Luego se acabó descubriendo. Ahora sabemos que en los alrededores de Chipre y enfrente de Israel había la broma histórica de ¡ay, nuestro señor Yahvé! Nos rodeó de países que tenían petróleo y al único que va y no le da petróleo es a Israel y nos lo da a nosotros. Bueno, pues luego se ha encontrado Leviatán y pozos de petróleo, de gas enfrente de la costa de Israel y en toda la zona alrededor de Chipre, con lo cual ahora sí es un elemento importante el tema de los recursos, como también Malvinas.
cuando se produce la ¿no? la guerra del 82 no se sabía, en teoría no se sabía, pero ahora sí, se sabe que hay recursos naturales importantes y por eso la zona económica exclusiva, la zona marítima, esto es un elemento bien importante. Y por eso resulta interesante recordar que aún hoy siguen los burros en Chipre, que son un elemento bien interesante porque son considerados chipriotas, ni greco-chipriotas ni turco-chipriotas, porque vienen de esa memoria, de ese momento en el que la isla estaba unificada y ellos eran muy importantes y iban libremente, con lo cual tienen como un estatus especial los burros ahora en Chipre. Sí. Y animal considerado sobre todo para carga agrícola, sí, desde luego. Y con lo que añadiste también anteriormente, que hay que citarlo, las bases arrendadas a perpetuidad, que son territorios soberanos de los británicos, con lo cual los británicos ya tienen 2 radares que controlan todo lo que sería la zona del Mediterráneo. Uno en Gibraltar, es un hecho, del SAS, y otro muy potente que llega a lo que es el Mediterráneo del norte de África por parte de lo establecido en Chipre. Y no hemos de olvidar de una cosa: siendo un país de la OTAN, Grecia tiene la disposición de defender a Chipre en caso de un nuevo ataque turco. Por eso no podemos olvidar una cosa, y aquí quiero citar a Javier Ordaz, un profesor, amigo, conocido mío, y que me dijo: por estas cosas es por las que Grecia destina aproximadamente entre el 8 y el 10% de su PIB para defensa. Por el miedo a una invasión a gran escala en Chipre, pero también a islas del Egeo, por parte de Turquía. Y sobre todo lo que has dicho del petróleo. Sí, ahora el petróleo es muy importante. En la guerra duró relativamente poco comparado con otras. Un mes. Hay una zona buffer entre la República Turca del Norte de Chipre y la República de Chipre, que es una zona que controla las Naciones Unidas con una misión específica. Recordemos, para hacer una misión de Naciones Unidas hay que hacer una evaluación específica con un grupo específico, porque el capítulo 5, 6, 7 establece en general la idea de que habría un mando supremo de las Naciones Unidas, cosa que jamás se llegó a negociar, y por eso cada misión específica debe de pasar por el tamiz de las potencias y ser renovada cada X tiempo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que esto es una misión de cascos azules, efectivamente, multinacional y de varios estados implicados, ¿no? Sí. Y bueno, también la división de facto de la isla, que también divide a la par, que nunca se habla, la capital en 2, Nicosia, la parte más amplia, y la parte turco-chipriota, que sigue siendo Nicosia, pero bajo el nombre turco, que es Lefkosia, ¿no? También podemos ver casos extremos como era una isla, una parte de la isla sí que era la ciudad de Famagusta, lo que era, digamos, el pequeño retiro dorado para las vacaciones de turistas griegos y turcos, que hoy no se ha convertido en un pueblo fantasma. Por ejemplo, podríamos decir esta ciudad siria, no es Hama, pero que Quneitra, que quedó destruida tras la guerra de los 6 días, ¿no? Que antes era una especie de mini spa. No llega a eso, pero he visto fotos de gente que ha viajado allí y lo que me ha dicho es que no se ha invertido, no se sabe si por falta de, digamos, de dinero, de fondos, o bien para dejar ese triste recordatorio de aquí hace 50 años pasó esto. En el caso de Famagusta, el problema es de propiedades. No estaba establecido, claro, porque evidentemente sus propietarios antiguos eran sobre todo greco-chipriotas, y cuando y esto curiosamente tiene que ver con la ley Helms-Burton en una situación más comprometida. Cuando se produce la revolución cubana y entran en La Habana el 1 de enero de 1959, empiezan con tibios movimientos y luego acabarán un par de años después con la apertura, ¿no?, del armario y salir directamente al marxismo-leninismo y las nacionalizaciones con aquel famoso discurso de se llamaba, y iba dando la retahíla de las empresas estadounidenses, no, se llamaba así y ahora se llama de otra manera porque las propiedades ahora son de la revolución. Y por tanto, luego, unos 40 años después, la ley Helms-Burton establece que hay que hacer unas sanciones en base a que esas propiedades no estaba establecido su derivada posterior, y por tanto hay que tratar de rebobinar y hacer cuentas, a ver de quién era eso, de quién era otro. En el caso de Chipre, han hecho un congelamiento. Simplemente lo dejamos como está mientras se resuelven los problemas.
Y eso ha derivado en que muchas partes de la zona de buffer y también en ciudades como Famagusta, que podría ser como Benidorm, el Benidorm de Chipre, perfectamente, pues establecieran una burbuja en el tiempo. Y por eso está como está, esperando a que se pueda resolver el conflicto grande, y dentro del conflicto el asunto que luego ya derivará en tema de propiedad, porque eso también se puede ver en la propia situación de Nicosia. Hay algunas calles con algunas propiedades, lonjas, viviendas que están exactamente igual que en el 74. Porque hubo un vacío de población, exactamente. Eso tuvo que ver mucho también lo que fue la orden de Samson cuando atacan lo que es el golpe griego, quiero decir, contra Macarios, que Macarios se encontraba en una reunión diplomática, me parece que era en Londres, ¿no? La antigua colonia, la antigua potencia colonial. Se suele aprovechar de esta manera. Claro, y se había dado por la orden de decir que estaba muerto. Eso hubiese creado un clima en la población de auténtico pavor, ¿no? Aprovechado por la EOK, que era EOK-B. No había solo EOK-A, sino EOK-B, que optaba por una militancia bastante más violenta, en la cual incluso griegos que desearse la paz tenían que ser ejecutados. Se estaba hablando de aniquilar un 11% de la población, tanto greco-chipriota, turco-chipriota. Es decir, era una especie de propaganda por el hecho a lo bestia, ¿no? Y luego todo esto conlleva también lo que es la segunda invasión turca del 14 al 17 de agosto del 74. Hay primero esa invasión que hemos visto el 20, pero luego ya Bülent Ecevit, el primer ministro de Turquía, ahora acabo de caer en cuenta de que Turquía no estaba bajo gobierno militar, sería en los años 80, 6 años después, tras los años de plomo en Turquía, etcétera, que también lo sufre, atentado de extrema derecha, extrema izquierda, que se matan entre ellos en las calles de las ciudades más pobladas, pues optan por decir, la tía Aise se va de vacaciones. La tía Aise se va de vacaciones era como el nombre clave para decir, invadimos lo que queda del norte de la isla para proteger a los turcos que están presentes allí, porque si no van a ser exterminados. Había un miedo real, pero también se aprovechó mucho la situación por parte del gobierno turco. Y entre esa zona que fue incorporada a esa burbuja en el tiempo está el aeropuerto de entonces de Nicosia, que está en una zona en que se ha dejado y que no está sino en una posición bastante triste de ver, porque puede recordar a Chernóbil, a Pripyat, puede recordar a estas ciudades congeladas en un tiempo en el que ha empezado a ser incorporada a la naturaleza, reclamando otra vez lo suyo, y por tanto es duro de ver estos lugares tan especiales dentro de la isla que recuerdan esa división en zona turca, griega, la zona de Naciones Unidas, y luego están los británicos. La línea verde, claro, sí. La línea verde. Y podría ser que dentro de la propia Famagusta no había una especie de spa bastante famoso llamado Barusha o Barossa, que ha quedado, como bien indicas, ahora a merced de los elementos porque se vació por completo. ¿Y era generalmente turco-chipriota que vivían allí? Había una zona especialmente que era hacia un tercio sur, pero toda la ciudad está metida dentro de la República Turca del norte de Chipre. Por tanto, técnicamente, bueno, pues solamente se puede pasar con permiso. Y hay algún que otro antiguo propietario que fue a visitarlo y lo pasó bastante mal, porque ahí es donde pasaron sus años jóvenes, cuando eran propiedad de ellos las torres, las viviendas. Por eso decía, pues como Benidorm, estaba en la primera línea de playa. Y muy duro porque evidentemente la realidad después de 50 años chocaba mucho con lo que su memoria decía de lo que ellos habían sentido, y esas imágenes uno las puede tener metida en la cabeza y evidentemente es una digresión enorme con lo que los ojos te están mostrando. Y no solo eso, hablamos del traslado forzoso de población, pero también, bueno, obviamente en cada una de las partes hubo en la parte turca un sentimiento antigriego y la parte griega, greco-chipriota, viceversa, ¿no? Las heridas se han cerrado. Hay intentos por parte de ambos, de los gobiernos de ambas zonas de la isla, de llegar a un acuerdo común, ¿no? Sí.
desde luego, de las dos naciones mayoritarias, ¿no? Que están implicadas en el conflicto, Grecia y Turquía. Desde la llegada de Erdogan ha conseguido poco a poco meter el ideario islamista dentro de la República Turca del Norte de Chipre, porque era completamente secular, ¿no? A través de las cofradías tipo del propio clérigo Fethullah Gülen, con el que luego rompe, ¿no? A partir del año, creo que 2006, 2007, cuando ya empieza a verse que Erdogan se puede perpetuar en el poder. Es decir, el primer presidente de la República del Norte de Chipre, de la República Turca del Norte de Chipre, Rauf Denktaş, pues está casi 20 años, pero luego Mehmet Ali Talat lleva también un programa secular, modernización y de intentar llevar a cabo una especie de paz augusta, como dije anteriormente, con Grecia y con el propio Chipre para la unificación. Ante todo y sobre todo, Erdogan se negó. Y sobre todo, su ministro de Exteriores, posteriormente primer ministro, luego bastante crítico con Erdogan, como era Ahmet Davutoglu, porque rompía los principios que se llevan cumpliendo desde el año 2010-2011 del neotomanismo. Turquía está optando por hacer una especie de Miligorus, que es esa especie de visión amplia de que Turquía tiene que expandirse por las antiguas zonas del Imperio Otomano, desde Kosovo, pasando por Chipre, hasta llegar casi a Siberia. Estamos hablando de un planteamiento muy complejo y que puede dar lugar a conflictos, habida cuenta de, como he dicho antes, el rearme griego en el Mediterráneo. Y que en efecto es un elemento bien importante esa negociación que se hizo para la integración de Chipre en la Unión Europea, porque en 2004, el 1-2 de mayo, cuando entran 10 países, entre ellos 2 islas, Chipre y Malta, tan importantes en la Segunda Guerra Mundial, entran con la soberanía plena, en teoría, de la isla, en el acuerdo para la integración, con la suposición de que es un territorio ocupado, porque el término frontera puede significar reconocimiento de soberanía y de internacionalidad. Cosa que evidentemente los grecochipriotas no quieren utilizar esos términos. Lo mismo que el hecho de que haya una ocupación de facto por parte de un país que quiere ser parte de la Unión Europea, como es Turquía, y todavía tiene abierto un camino de negociación, y evidentemente es un país de la Unión Europea, lo cual evidentemente abre las posibilidades respecto de Moldavia, Ucrania, Georgia, aquellos que dicen... Las países con problemas, porque supuestamente en un principio la Unión Europea no permite que países con problemas fronterizos, etcétera, puedan adherirse a la misma. Mismamente estamos viendo lo que es Bosnia, porque Bosnia, poca gente sabe que está dividida en dos también. La Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, con todo lo que conlleva la República Srpska, con problemática de movimientos secesionistas independentistas desde hace ya más de 10 o 12 años. Últimamente, en los últimos años, muy virulento. El partido gobernante estaba en Internacional Socialista y acaba de ser expulsado pues, por su nacionalismo extremo y por su lenguaje incendiario, ¿no? Algo sí puede pasar en Turquía, en Chipre. Las elecciones ahora en la República Turca del Norte de Chipre han dado pie a un parlamento colgante, a una presidencia del parlamento bastante hostil con Erdogan y a un títere de presidente que rompe con Erdogan, pero que sigue dependiendo de Turquía, sobre todo para motivación económica, porque sabemos que la zona norte no utiliza como moneda lo que es el euro, sino o bien el dólar o bien, más bien este segundo, la lira turca. Cuando se intenta el acuerdo de Annan para establecer la idea, bueno, en principio era que antes de que entre formalmente Chipre en la Unión Europea, hacer el acuerdo para que sean un país, y no se logró, y al final el referéndum fue un poquito después. La idea era todo 50%. Una copresidencia de 2 personas, un reparto equitativo exactamente al 50% en el órgano legislativo, lo cual, evidentemente, por eso dije, si fuera del norte, si fuera turco o chipriota, diría, chachi, somos menos del 50%, tenemos menos del 50% del territorio y nos van a dar el 50% de todo y del control político. Por eso, si yo fuera del sur, hemos logrado la integración en la Unión Europea, tenemos el control del 60% del territorio, somos más en población,
y tenemos que regalarles el 50% de todo a esos del norte. Por eso decía, si fuera del norte diría sí, si fuera del sur, no. Y renegociemos, pero este acuerdo no. Y quedó en una pena porque hubo un momento en el que lo que eran los estándares de los sondeos parecía que daban una victoria muy pírrica de la reunificación. Finalmente no. Me recordó mucho, por así decirlo, al Brexit, ¿no? Pero es lo que tú dices, el norte votó mayoritariamente sí, porque le beneficiaba, el sur, viendo un oprobio que en parte les perjudicaba, pero era la metodología para finalizar el conflicto, pues dijeron que no. Y lo veo hasta lógico también. También hemos de darnos cuenta de que hay una presencia que se considera invasora, que son aproximadamente 20.000 tropas del ejército turco acantonadas en el norte de la isla, o una zona buffer, la línea verde, como has indicado muy correctamente, con anterioridad, de cascos azules. Y el ejército propio de Chipre, que tiene el background de ser entrenado por el ejército heleno, el ejército griego. Vamos a ver, yo creo que el mayor pánico que tuvo que sentir la gente esa madrugada del 20 de julio de 1974 no fue solo la invasión por sí, la invasión de por sí, sino el factor de que hemos estado pensando de aquella 30 años o 25 años que la guerra iba a ser entre la URSS o el Pacto de Varsovia y la OTAN, podía ser también de Oriente Medio y que nos aplicase a nosotros, y mira tú, son dos países de la OTAN que pueden llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Sí, y que antes de ser la OTAN y existir y ser miembros Grecia y Turquía, se metieron en una guerra en los años 20 y después, igual alguien diría, es una guerra proxy en la isla de Chipre. En realidad era una guerra entre Grecia y Turquía, pero se metieron ahí con puestos intermedios y en el 74 se produce esa situación. Pero a partir de entonces, por entrar en el asunto de los turcos en el norte, has situado el hecho de que son diferentes demográficamente, son diferentes culturalmente, los que están en Chipre, los turcos de Chipre, respecto de los turcos de Anatolia, que tienen una situación en la que su propio peso y su situación en el marco general de tener frente a la Unión Europea, a la República de Chipre, a los británicos también, les sitúa con la necesidad de aliados. Es una república solamente reconocida por Turquía, por nadie más en el mundo. Por tanto, esa superposición, esa imposición dentro del campo turco de la Turquía de Erdogan sobre la población supone también un potencial de choque, de conflicto ahora mismo, debido a que los intereses geopolíticos de Turquía respecto de toda esta zona, con incluso acuerdos internacionales, porque Turquía se metió en Libia en una situación bastante interesante que convendría recordarla, y Yago Rodríguez lo hace habitualmente, respecto de ese momento en el que en Benghazi y en Trípoli había dos facciones, y una apoyada por Turquía. Sí, una apoyada por Turquía, incluso llevando su flota para dar cobertura desde los barcos respecto de la potencialidad de fuego para tratar de llegar a un lado u otro. Y luego que al-Sisi, para contrarrestar, movilizó sus fuerzas para ponerlas en la frontera, porque como si fuera esto la potencia marítima y terrestre, con Mackinder, Mahan y todo esto, las teorías aquellas de la potencia marítima quiere llevar la frontera cuanto más al interior mejor, y la frontera, sí, claro, pues ahí tendríamos el asunto de Benghazi y Trípoli, y unos tratando de llevar la frontera interior de la guerra civil más a la frontera de Egipto, ahí se cabreó Egipto, y luego intentar llevarlo cuanto más hacia el otro lado, y ahí es cuando Turquía había intentado proteger ese paraguas con sus barcos y con los drones Bayraktar para tratar de establecer ese elemento en donde podían haber llegado a las armas, Turquía contra Grecia, Turquía contra Egipto en este caso, en el suelo de Libia, con lo cual hay algo también pasó muy similar con las bases turcas en Djibouti o en Somalia. Sí, y que llegaron a un acuerdo, bueno, todo lo que se puede llegar a un acuerdo con un gobierno libio para tener ese corredor de zona económica exclusiva entre Turquía y Libia, y los egipcios llegaron a un acuerdo con Grecia, con lo cual es una aspa
para ver quién disfrutaba de esos recursos. Y claro, teniendo no solamente controlada y reconocida, sino cada vez progresivamente más integrada, aún con la posición en contra de la población local, tienen esa posición bastante curiosa de tratar de imponerse, incluso demográficamente trasladando gente de Anatolia a allí para ser una mayoría otomán anatólica respecto de turcochipriotas, lo cual es un conflicto larvado. Sí. Son muy... Lo que intentó hacer Assad, por ejemplo, cuando vacía ciudades mediante bombardeo por saturación, como es Alepo, despoja a la población siria, árabe siria, de la nacionalidad, los que han huido, y lo que hace es repoblar la zona con iraníes o con incluso pakistaníes, etcétera, ¿no? Que son de credo chiita, vinculado quizá al clan Assad, que son alawitas, una rama del chiismo. Es otro tema que se puede analizar largo y tendido. Sí. Pero sí es ese repoblamiento, que no deja de ser una colonización. Pues es así, es verdad, sí, muy cierto. Cosa que los griegos no hicieron diciendo a gente de Atenas, de Tesalónica, venid hacia Nicosia, que así, por ejemplo, damos un giro copernicano a la situación. No fue así. Aquí, pues, hubo tres factores. Uno fue Erdogan en los últimos años con este neotomanismo. Turgut Özal no pudo hacer mucho porque murió en el cargo, nunca supo si se envenenó, pero sí la Junta Militar del año 80 al 88, que era en Ebrem, optaba porque su política exterior pasaba, sobre todo y en todo, por defender la presencia militar masiva de Turquía en Chipre, también cercano a Malta para controlar esa zona y sobre todo y ante todo la frontera con la URSS. Fue la época también en la que hubo los problemas con Bulgaria, con la bulgarización de turcos búlgaros. Algo que, por cierto, se intentó aplicar para, quiero decir, el tema de, digamos, de unificación política tras la caída del comunismo de Bulgaria, a través de la creación de un partido político como en Bulgaria de minoría turca para defender sus intereses, pero que a posteriori no funcionaría porque vimos que el partido de las minorías turcas en Bulgaria es ampliamente corrupto y siempre ha tenido el poderío de ser la llave de gobierno. Me parece que ahora incluso al final se ha vuelto a disolver el parlamento de casi sin formarlo de Bulgaria y que hay nuevas elecciones en octubre, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Las séptimas en 2 años. Sí, y que, como decíamos con el caso de Timor-Este, hay que superar esa visión dual, dicotómica, porque habitualmente se suele perder un montón de variables, como esta que decía, respecto de la propia idiosincrasia dentro del campo turco, greco-turco, turco-griego, turco-chipriota, con lo cual hay muchas combinaciones que tienen importancia, que en este caso, en el campo norte, solamente con turcos y turcochipriotas, tendríamos esa situación en la que la política de Erdogan está en contra de la propia población, y decías respecto del parlamento, del presidente, dentro de una situación que no es democrática, no plenamente democrática, y que evidentemente tiene todo que ver con la situación también geopolítica, porque hay un acuerdo entre Israel, Chipre y Grecia para el suministro de gas que tiene bastante que ver con la situación que vivimos en Ucrania. Europa se quitó del narcótico del gas ruso, a pesar de que todavía hay ciertos miedos en la economía alemana de, por ejemplo, si gana Trump, que no va a ganar, no. Yo ya desde ahora mismo digo que Trump no va a ser presidente de Estados Unidos, igual me equivoco, pero yo creo que aceptaré. La idea es que si fuera así y Trump tiene un nuevo mandato, el más fiel servidor de Trump en Europa será Olaf Scholz. Esto es realmente por descendencia de gas ruso. Es muy triste que por el pacifismo Alemania se convierta en el caballo de Troya de potencias extranjeras en Europa. Pasó con Gerhard Röder, que luego se convirtió en consejero delegado de Gazprom. Y que ahí está el asunto respecto de Chipre, como eje importante, siempre que hubiera una capacitación real de ese acuerdo, no solamente para Leviatán, sino también los pozos que tiene alrededor de la isla,
y la relación con Grecia, y podría extenderse también un poquito hacia Italia, para que ya garantizar, sin tener que pasar por los Balcanes, un pipeline, un gasoducto que pueda conducir todos estos elementos tan importantes al corazón de Europa, para Austria, incluso, ¿por qué no?, también para Hungría, lo cual ciertamente... Y para los países bálticos incluso. Sí, Sí, porque para los países bálticos hay el Intermarium. Bueno, Intermarium era la época de Pilsudski. Ahora es los tres mares, que hay una iniciativa que incluye también a Croacia y Eslovenia, a los países bálticos y Ucrania y Polonia, que es tratar de hacer un corredor norte-sur para la integración de toda esta zona, porque evidentemente este-oeste parece que no funciona, pero ciertamente ya Pilsudski, que fue gobernante en Polonia en los años 20 y un poquito de los 30, tenía esa idea de que si había una relación entre lo que es el Báltico y la zona del Mar Negro, entonces podían lograr una independencia estratégica, y esto puede recibir insumos a través de Chipre, con esos gasoductos y con esos pozos que ahora sí hay. Y por eso Erdogan tiene esa política de aguas azules, de tratar de expandir a través de todo el entorno y contorno de Anatolia, lo cual creo que Paco en Belumartis hizo un programa, no sé si sí. Ahora no recuerdo exactamente con quién, con mayo, junio. Sí, y que evidentemente eso choca con Grecia directamente e indirectamente con Chipre. No sé si llegaste a oír hablar alguna vez de la versión griega, pero que vivía en Turquía y fue asesor de Turgut Özal, entre otros, que era Dimitrios de la versión griega, de Dugin, que era Dimitrios Kitsikis, un geoestratega eurasionista, murió en 2018, creo, con 90 y pico años, una persona bastante inteligente, pero que no dejaba de tener ideas sociopáticas, ¿no? Como también Dogu Periyen, otro geoestratega de la época, ¿no? En la cual decía que lo que había que hacer era estrangular realmente el Mediterráneo, para así forzar a Grecia a un conflicto. Y él lo que optaba, y sí que quiero decir, era por una especie de triple federación, que en el fondo no deja de ser un concepto bastante curioso, de Chipre, Turquía y Grecia, por el cual se montase una talasocracia que sobre todo pudiese controlar el flujo del petróleo por el Mediterráneo. Y estamos hablando de que quizás por ahí pasa el 17% del crudo internacional. El Mar Rojo, desde luego, pero es importante. Sí, complicado lo veo. Casi era más fácil la unión aquella de Malasia, Filipinas y Singapur. Obviamente lo que se habló de Confederación Balcánica, ¿no? Donde fuese el presidente Dimitrov y el primer ministro Tito. Pero hay otro elemento bien interesante, y es Rusia. Sí. Rusia, en tanto en cuanto como en Londonistán, aquel pase VIP para aquellos que tuvieran dinerito, compraran una casa de más de 800.000 euros, que España también se apuntó, hizo esas visas oro, las metió también. Chipre las tenía, hasta el punto de que había una situación en la que había un montón de rusos, y parece que lo sigue habiendo, que blanqueaban su dinero, como en la etapa final de la KGB, que sacaban su dinero en Occidente, y con ese dinero luego compraron los papelines de las empresas cuando se socializaron, cuando se partieron en acciones y se la dieron a los ciudadanos, y los ciudadanos pues que no sabían muy bien lo que tenían y preferían dinero inmediato a calcular, bueno, esta empresa va a ir mejor, peor, y se hicieron con los primeros oligarcas rusos, que eran los amigos el presidente de Yeltsin, de Chelsea, ¿cómo era? No me acuerdo del nombre, sí. Sabemos quién es, pero no nos acordamos del nombre. Sí, que luego los quitaron por los amigos de Putin. Sí, y aparte de todo ello, llegó a tener luego, renunció al pasaporte. Roman Abramovich renunció al pasaporte chipriota para tener el pasaporte portugués, diciendo que tenía ascendencia sefardí. Que no sé de dónde sacaría, pero bueno. Bueno, Abramovich sí, era
bueno, creo que no ha muerto de momento. Como no está en Rusia. Pero sí, salió delante, sí. Es judío, eso sí es cierto. Con lo cual, bueno, si no era de origen askenazí, pues sería sefardí, que son las dos ramas más importantes. Digamos, más amplias Pero sí, es una tradición en Rusia estas cosas, porque cuando quitaron a los amigos de Lenin, Stalin los rellenó con amigos suyos. Con lo cual, lo de quitar a los amigos de Yeltsin por poner los amigos de Putin, pues es una tradición dentro del marco de Rusia. Pero, evidentemente, está la crisis de 2008 económica, en donde llegaron a establecer, debido a esta situación del condicionante, un momento en el que hubo una especie de corralito dentro de la isla, llevando físicamente dinero, por esta situación tan impredecible respecto de los oligarcas rusos y su impacto económico y financiero dentro del marco de la isla, para tratar de embridar una crisis que en Chipre había pasado como en Grecia, como en Irlanda, como en Portugal, sí que requirió la intervención de la llamada Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea. Y no solo eso, sino que encima se dio por delante al único jefe de Estado de toda la Unión Europea marcadamente, o bueno, abiertamente comunista, como era Dimitrios Christofias. Es decir, luego los últimos gobiernos que ha habido en Chipre han sido marcadamente de austeridad y vinculantes al partido Nueva Democracia griego. Es decir, tenía las órdenes de Grecia, que ya Grecia estaba con una receta, digamos, de la troika, y no se llegó al descuartizamiento del Estado griego como ocurrió, por mucho que la gente diga que no, a pesar de que luego intentase hacer cosas Syriza, que tampoco pudo hacer. El propio Jean-Claude Juncker dijo que el día de mañana Dios le iba a pedir cuentas por el trato hacia Chipre, con lo cual, sobre todo Chipre no se rescató, pero el pequeño eco que podía haber en Grecia de la crisis económica se convirtió en un tsunami para Chipre, sobre todo porque esta vez los que había de turismo, construcción, pero sobre todo y ante todo, pues lo que eran empresas offshore y sobre todo inversión extranjera directa. Y eso fue un caos. Yo pienso que el PIB de Chipre se está recuperando ante la pandemia, y la pandemia volvió a dar una bofetada y ahora está en una especie de statu quo, pongamos, entre 2008 y 2015. Sinceramente, con el tiempo ha servido de refugio para personas que han visto sus bajos niveles de pago de impuestos en una especie de refugio fiscal, no solamente para grandes oligarcas como los rusos, sino también para gente como don Fabián Cebarrio, que doy su nombre porque ha sido amable en darnos 4 enlaces de historias que no suelen ser habitualmente contadas, y que vive allí y no en su Galicia natal por motivos de pensamiento liberal y de pensamiento respecto de una cierta idea de confiscación impositiva en el marco occidental, y que allí tiene una mayor cercanía con los gobernantes y un menor estándares económicos de la zona, y un menor pago de impuestos, lo cual ciertamente hace que la República de Chipre tenga, pues tal vez unos menores estándares de vida o una menor capacitación de elementos de intervención pública, sanidad pública, exactamente, sí. Educación, efectivamente. Pero, y esto no debemos olvidarlo tampoco, haciendo un nexo global con todo el conflicto. La unificación alemana, sabemos lo que llevó luego, sobre todo la crisis, la absorción de Alemania del Este o Alemania Oriental por Alemania Occidental. Está el caso también del día de mañana si hay una unificación de la península de Corea. ¿Qué conllevará la posible inversión, necesidad de reestructuración de la deuda unificada tanto del sur de Chipre como del norte cuando se haga posible esta, vaga redundancia, reunificación? Estamos hablando que quizá tenga que pedir aproximadamente una especie de pago o crédito, al FMI de 3 billones de euros. Y sabemos que nunca da saco roto el FMI sus fondos, ¿no? Si vuelve a la crisis económica endémica, estará perpetuándose esa deuda incluso cuando se reunifique la isla. 3 billones de euros, pero ¿con B de burro europeo o americano?
Yo creo que va a ser con americano, tipo Partido Republicano. No, me refiero a que si es billions en Estados Unidos es miles de millones. Sí, aquí sería trillón. Pues sí, probablemente sea eso. Con lo cual es una factura enorme. Cuando encima los últimos años no hay pobreza endémica en Chipre, afortunadamente, pero sí que hemos visto que, sobre todo también a raíz de la guerra en Ucrania, el incremento del coste de la vida, sobre todo la cesta de la compra, los precios han crecido un 1,2% y los sueldos generalmente de un país que vive mucho de su funcionariado se han estancado en un 0,4%. No podemos negar también que también puede haber una implosión social en el norte y en el sur, porque ya sabemos cómo está depreciada la lira turca y los problemas que hay también con el euro en la propia eurozona. No, el tema del euro yo creo que es algo más liviano de lo que pueda parecer, porque el problema fue la no incorporación de elementos anexos al tema del euro, porque la propia idiosincrasia del euro, y esto ya lo he comentado alguna que otra vez, respecto del hecho de la libertad de fluctuación que se estableció después del patrón libra-oro y del patrón oro-dólar, con la destrucción en el 69-71, con el tema de Gaulle, pidiendo la devolución de francos franceses en oro y no en dólares, que estaban reservados precisamente en la Reserva Federal de Estados Unidos, como incluso podemos ver en una película que ya comentamos en su momento, Jungla de Cristal 3, que el hermano de Hans Gruber ataca la Reserva Federal y está ahí puesto República no sé qué, Japón, y que va robando las barras de oro de los diferentes países que tienen depositado una parte en la Reserva Federal, y que no solamente es Fort Knox, sino también tiene diversos lugares, ya sea York, Los Ángeles, Nueva York y algún otro lugar. Houston creo que también, el sur o Alabama. Sí, creo que tiene 5 centros, 5 lugares importantes. Atlanta, y evidentemente eso se cristalizó en la política del Fondo Monetario Internacional, en aquella reunión de Jamaica del 74, pero en el 79, 5 años después, se crea el Sistema Monetario Europeo para tratar de amalgamar una situación en donde no hubiera tal fluctuación, porque esto era muy importante para los países occidentales de Europa, para poder tener una cierta certidumbre en el intercambio de productos y bienes, y esto al final acabará en el ECU, luego acabará en el euro, que yo creo que, bueno, es una hipótesis, que no siendo economista, pero creo que la situación en la crisis de 2008, el euro salva a Europa. ¿La empobrece? Sí. Claramente. La empobrece en parte, pero ¿cómo habría sido sin el euro? Es lo que se decía siempre, cuando se quiso volver en varios países, incluidos Chipre y Grecia, pues es un problema, porque no sería volver a una moneda, sería crear una de cero. Exactamente, y sería problemático. No vamos a negar una cosa, que es que en 20 años del euro, cada alemán ha crecido económicamente 40.000 euros, y quizá un ciudadano del Estado español ha perdido 13.000. No vamos a negar la diferencia norte-sur que hay y la Europa de velocidades, pero lo que has indicado, y es muy importante, no se puede negar, es que sin tener el euro, ¿hacia dónde hubiésemos llegado? Y que no es un problema respecto del euro en sí, sino de elementos complementarios de política fiscal y financiera que deberían de haber acompañado la creación del euro, pero no se hicieron porque eran unas políticas tendentes a un gobierno federal, que evidentemente era un asunto bastante espinoso ya en el año 54, cuando el asunto de la Comunidad de Defensa Europea, y que tenía asociado el elemento de, bueno, hay que hacer un mando único, pero también un gobierno único que dé órdenes al poder militar, con lo cual había un trasfondo bien interesante que no se pudo llevar a cabo precisamente por el miedo a traspasar las fronteras de la unidad económica en unidad política, que es seguro que lo que también trasciende el asunto de Chipre respecto del interés geopolítico de Erdogan, que lo hemos comentado, respecto de la realidad de la propia situación de Chipre y con los recursos naturales, y el asunto de las aguas azules respecto a Anatolia. Y luego, evidentemente, desde el sur, que se sienten más o menos cómodos, porque ahora, lo mismo que Polonia se siente cómoda después del 2004 con el estatus dentro de la Unión Europea y la OTAN, aunque tiene preservado el asunto del miedo a Rusia y todo lo que está haciendo en Ucrania, pero siempre desde la salvaguarda de que son miembros de la Unión Europea y la OTAN.
En Chipre, los greco-chipriotas tienen la salvaguarda de que tienen un Estado, que es suyo, que está en la Unión Europea, y que detrás están las potencias occidentales. Pero claro, sí, también ellos son un queso de Gruyère, como decía con el asunto de los rusos, el tema económico, el tema del ámbito tecnológico. En parte están copiando lo que ha sido Irlanda, con esos impuestos bajos, llevando ciertas empresas tecnológicas, empresas que, bueno, un día están aquí, pero luego igual se pueden largar tan fácil como han llegado, con lo cual es siempre la volubilidad, la volatilidad de una situación complicada. Y en estos últimos... Y que ha pasado quizá incluso, para comentar por último, que no ha habido transición muy rápida de agricultura a industria, sociedad industrial y luego ya tercerización de la industria o industria del conocimiento, ¿no? Se pasó de un régimen completamente basado en una agricultura casi de subsistencia, porque el suelo de Chipre es muy poco fértil, hemos de recordarlo también, como el de Grecia, con muchos problemas por la deforestación y también por los diversos incendios que han ocurrido en toda esa zona en los últimos 15, 20 años, sí, aproximadamente. Pero unido a todo ello, su potencia industrial se basaba en la creación únicamente de astilleros para, lógicamente, una isla, desarrollo de navíos, principalmente de combate, pero también de uso civil. Pero luego esa tercerización solo se ha notado en lo que son la compra de deuda pública, en la fluctuación con una guerra de monedas presente, porque la Bolsa de Chipre manejaba muchísima moneda extranjera, desde el yuan chino hasta hoy, a fecha actual, no, el rublo ruso, y también la inversión de empresas offshore, por lo que tú has dicho, principalmente tecnológicas como en Irlanda, para pagar un impuesto casi cero por establecerse ahí. El asunto estriba en eso, que en las condiciones en las que está la situación, 20 años del fracaso del plan Annan, ¿cómo está el asunto? Si está enquistado o no enquistado, si hay alguna beta respecto de una posible negociación para algún plan de reunificación, si hay que superar los vetos dentro de cada comunidad, especialmente el asunto de tratar de quitar del medio la influencia de Erdogan en el ámbito de Turquía, cosa que es bastante improbable debido a que Erdogan acaba de ganar unas elecciones presidenciales hace 4 días. Pero tiene ahora muy poco control en el Parlamento y en las grandes ciudades. Esa es mi esperanza. Con lo cual hay una posibilidad abierta, una vía negociadora de algún tipo que pudiera ir encaminado a una reunificación en algún momento próximo. ¿Hay algún dato? Pienso que en los próximos años todo lo que sea, primero y fundamental, el trasfondo que no parezca de que las elecciones presidenciales estadounidenses tendrán que ver el desarrollo geopolítico. Si gana una administración demócrata, van a ser muy, no invasivos, pero sí muy perpetuantes en lo que es la diplomacia internacional, ¿no? En el caso de los republicanos, habrá presencia internacional, sí, desde luego, pero van a ser aislacionistas, y eso es un problema. Sobre todo porque con Chipre también tenemos el problema en Grecia, tenemos el problema con una crisis política, aunque no parezca en Grecia, a pesar de la mayoría absoluta de nueva democracia, debido a pues los últimos escándalos por escuchas ilegales, etcétera. En Turquía tenemos una especie de nuevo Shah o Padishah, nuevo emperador otomano, como es Erdogan, perpetuándose, pero quizá no aguanta hasta 2028, son 5 años de presidencia, y también por edad. Pero tenemos que ver todo eso como un pack completo en el cual lo que pueda pasar encima, la resolución del conflicto en Chipre puede dar lugar también a la posibilidad de cerrar otros conflictos, como son, a pesar de distancia, hay diferentes posicionamientos: Corea, Sudán y luego etcétera, del norte-sur presentes, e incluso Yemen, que hoy mismo está ya no partido de nuevo en Yemen del norte y del sur, sino en 3 sectores, a cada cual más beligerante. El norte con los hutíes amenazando a Israel, el centro es un oasis de Al-Qaeda, y el sur, heredero de ese estado, el único estado socialista árabe de la Guerra Fría, ¿no? Pues aunque no parezca, Chipre, siendo una isla tan pequeña, tiene un posicionamiento geoestratégico primordial, tanto en la Unión Europea como también para el Mediterráneo e incluso Asia, África. Y el posicionamiento de la comunidad greco-chipriota, ¿cómo sería? ¿Has detectado últimamente alguna evolución en el pensamiento o están contentos como están? La enosis por ende está rota. Ya desde la época de Papandreou hijo, sí había visitas a Chipre, había a la comunidad griega de Chipre, o Chipre Sur, por así decirlo, la República de Chipre,
en la cual se garantizaba la defensa de la zona, pero uno de los primeros contactos que tuvo Papandreou con Erdogan, mientras ambos eran primeros ministros, poco antes de que, por culpa de la Troika, etcétera, Papandreou se viese obligado a dimitir cuando intentó hacer el referéndum del Oxi, ¿no?, para contra los recortes, y le dijo a Erdogan: tenemos que llegar a un acuerdo en común. Y dijo Erdogan: la población turca de Chipre está dispuesta a llegar a la paz, pero con nosotros se refería a lo que tú has indicado, a esa especie de llegada de ese neotomanismo que dicen no, esto fue patria turca hasta 1918, etcétera, 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 tenemos un pasado común, si estos turcos chipriotas no quieren saber nada, que se vayan. Entonces, la población griega quiere, desde luego, y se ha olvidado del tema de la enosis, como también yo creo que también los turcos se han olvidado del Taksim. Otra cosa es que el actual primer ministro de Grecia, reelecto el año pasado, tiene un discurso muy beligerante contra Turquía y sobre todo para su política exterior, y quitarse de en medio lo que son los demonios externos y su nefasta gestión económica, a pesar de esa supermayoría absoluta, que es un sistema político, electoral de Grecia bastante raro, por ese bonus de 50 diputados, etcétera, 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 hasta superar un tanto por ciento de votantes, pues ahora mismo estamos viendo un país que no está en implosión política, no vamos a volver a ver las manifestaciones de 2011, no hay un grupo ultraderechista tipo Amanecer Dorado, pero sí que el asunto de lo que es Chipre se utiliza como arma arrojadiza, como también fue contra la administración de Syriza el hecho de firmar esa especie de, no de paz, pero sí de permitir a Macedonia convertirse en Macedonia del Norte y acabar con ese conflicto para que pudiese entrar en la Unión Europea. Aquí esta vez la pelota no está en el tejado ni de los griegos chipriotas o grecochipriotas, ni de los griegos de la República Griega, sino de la actual administración de Nueva Democracia. Y en el de Erdogan sería interesante saber cómo han, entre comillas, celebrado este 50 aniversario, tanto una comunidad como otra, tanto Grecia como Turquía, para tratar de oler, a ver por dónde van los vientos, y si van por los vientos de la paz o un poquito más allá, por los de la posible reunificación, después de 50 años de brecha abierta en una isla y de heridas tan pequeña. Sí. Y añadir, lo último que querría añadir, es decir también que ha habido muy poca, quiero decir, a nivel internacional sí se ha aparecido en diarios del Estado español, como pueden ser El País, etcétera, también en el Financial Times incluso, ¿no? Curiosamente, sabemos cómo son los medios de comunicación en Turquía, que están controlados por Erdogan, pero también en Grecia ha habido una regresión de la libertad de prensa, ¿no?, con las últimas leyes que sacó el Parlamento. Entonces se ha tocado muy por encima. Obviamente en Chipre no. En Chipre se ha recordado, ha habido homenajes, etcétera. Ha habido un conato incluso de una manifestación en común por parte de grecochipriotas y turcochipriotas que nadie ha sacado en las noticias. Pero no obstante, aquí quienes mandan son estas administraciones, estos ejecutivos, y silenciada la prensa tiene silenciada la sociedad. Pues sí, creo que hemos hecho una pincelada más o menos amplia de esta situación respecto de este aniversario y con la profundidad respecto de lo que implica en tiempo y espacio. Creo que poco más se puede añadir. Lo único que, como siempre digo también en todos los conversatorios, que la gente se intenta informar. Hay libros, pocos, desde luego, pero está de Manuel Martorell alguno acerca tanto de lo que es el conflicto kurdo, por una parte que tuvieron presencia como refugiados en Chipre, como del propio conflicto greco-chipriota, turco-chipriota, ¿no? ¿Es complejo encontrar? No, se puede encontrar en bibliotecas públicas. No recuerdo el título, lamentablemente, intentaré luego adjuntar los comentarios. Pero sobre todo, entre todo, es un conflicto congelado, pero no por ello quiere decir que de un momento a otro las fichas de dominó caigan y tengamos una vez más una guerra abierta en el Mediterráneo, con dos países de la OTAN de por medio. Y que en efecto que un conflicto parezca congelado o que no haya líneas de conflicto que se muevan, no significa que no siga habiendo un conflicto latente e incluso que haya elementos que por debajo del radar siguen moviéndose en uno u otro sentido. Por tanto, ciertamente a la gente tiene que, si tiene interés, tiene que ir a las fuentes y mirar, conocer
incluso preguntar a la gente que vive allí, en Chipre, a ver en qué posición y en qué punto está el estado de la cuestión. Efectivamente, es así. Y nada, y agradecerte una vez más, Juan Carlos, el haber venido aquí, esta petición mía, porque me acordé justamente a raíz de cuando hicimos el conversatorio de Timor-Leste, y que ojalá pronto podamos volver a otros temas también relativos al área. Bien, pues encantado. A los que hayan llegado, pues pueden dejar comentarios, preguntas y todo esto. Y que ciertamente con otros temas y con otros escenarios, pues volveremos. Eso espero. Hasta pronto.